Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es un honor siempre estar acá delante de ustedes, dispuestos a enseñar la palabra de Dios. Aquí sin más que venir a predicar, más que venir a exponer un conocimiento de algo que el Espíritu Santo me haya mostrado en su palabra, es que venimos a aprender. Amén. Aquí el que está enfrente no es más ni menos que ustedes. Aquí venimos a ser instruidos por la palabra de Dios. Amén. El objetivo principal de que usted y yo vengamos a la iglesia no es conocer gente, no es de pronto pasar un rato agradable, sino el ser instruidos y que cuando salgamos por esa puerta podamos entender el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Un propósito que únicamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Yo los invito rápidamente a que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 2. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Para poder entender bien lo que Pablo nos está hablando a través de esta epístola, debemos remitirnos al libro de Hechos, capítulo 18, para que comprendamos un poco mejor qué estaba pasando en esta iglesia y el motivo por el cual Pablo tuvo que escribir esta carta. Y vamos a encontrar cuál fue el objetivo principal por el cual Pablo se dirigió a los cristianos en Corinto. Vamos a Hechos, capítulo 18, y vamos a estar leyendo algunos pasajes. Dice, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahí fue donde nació la iglesia en Corinto. Nació en una casa. Entonces, remitámonos nuevamente a Primera de Corintios. Pablo, cuando escribió esta carta, la escribió desde la ciudad de Éfeso. Pero Pablo la escribió aproximadamente en el año 55-56 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Hace bastantes años, hace más de casi 7 siglos, un poco más. Pablo estaba en Éfeso y llegó a él una información de que en la iglesia que el Señor le había permitido fundar, había divisiones, disensiones, contiendas, y que la iglesia, dentro de la misma congregación, habían facciones. Pablo envió esta carta a través de Timoteo y comienza a decirles: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, porque ¿cuál era el problema de esta iglesia? Esta iglesia en Corinto comenzó a poner la mirada en el hombre, comenzó a poner su mirada o su ejemplo a imitar en Pablo, su ejemplo a imitar en Apolo, su ejemplo a imitar en Pedro. Dice incluso Pablo en la misma carta que es Pablo para que lo imiten a él, que es Pedro para que lo imiten a él.
¿Y qué pasaba? La división en la iglesia básicamente no era una división doctrinal. Ellos creían en lo mismo, que Jesús era el Señor. ¿Qué pasaba? Que en esta iglesia hay algunos que decían, yo prefiero cuando Pablo predica, yo prefiero cuando Apolos me enseña, pero yo prefiero la experiencia de Pedro. Pablo fue el que fundó la iglesia, Apolos la discipuló, pero ellos, algunos otros decían, yo prefiero la experiencia del apóstol Pedro, que fue el que estuvo directamente con Jesús. Entonces Pablo llegó con esta carta a dirimir el conflicto que había en esta congregación, y básicamente lo que quería exponer era que lo que estábamos llamados no era mirar qué hacía el otro, no era mirar para qué nos está mirando el otro, era hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Aquí a la luz de la palabra encontramos entonces que Dios hace, llamémoslo así, dos tipos de llamado, uno particular y otro general. Si vemos en el primer versículo, Pablo fue llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿cierto que sí? Pero en el segundo dice que a los santificados en Cristo, es decir, a todos, fueron llamados a ser santos. Por eso, el día de hoy vengo con el mensaje llamados a ser santos. Amén. Si usted trajo lápiz y papel o cuaderno y quiere apuntar, el título es llamados a ser santos. Pero cuando escuchamos la palabra santos, inmediatamente se nos viene en la cabeza, ¿qué se nos viene a la cabeza? Sin pecado, se nos viene a la cabeza alguien que no se equivoca, alguien al cual yo puedo venerar. ¿Cierto que sí? Continuamente vemos que en la televisión nos muestra cómo santifican o beatifican personas a las cuales muchas gentes elevan adoración. Pero más que el ser sin pecado, más que el ser ese tipo de santos que erróneamente significa, vamos a ver a la luz de la palabra tres aspectos, cuatro en general, que nos van a ayudar a identificar que podemos y debemos ser santos aun cuando usted y yo seamos pecadores. Amén. Entonces, si miramos y analizamos bien el versículo 2, dice, encontramos varios aspectos. Dice el apóstol Pablo que la iglesia santificada en Cristo Jesús. Cuando usted y yo leemos santificados, usted y yo no entendemos qué significa santificados. Decimos, muy bonito, la palabra la entiendo, Dios me ama, pero hay aspectos que de pronto no me entran en la cabeza. Y eso fue lo que pasaba siglos atrás. La gente escuchaba el mensaje de salvación, pero como no lo entendían, la gente pasaba por alto muchos aspectos. Tristemente, eso fue lo que pasaba siglos atrás, y por eso fue que se produjo una reforma. Por eso es que usted y yo conocemos del Evangelio, porque hubo hombres que se levantaron con el propósito firme de hacer accesible la palabra de Dios. Amén. Hace muchos años, aproximadamente en el siglo XV, XVII, los servicios, los cultos, o lo que se conoce hoy en día como las misas, eran con la persona que llevaba la palabra, era de espaldas y la pronunciaba en latín. La gente no entendía, la gente simplemente iba, y con el hecho de ir ya se consideraban salvas. Pero se levantaron hombres como Juan Wycliffe, como John Huss, como William Tyndale, que dijeron, no, la palabra de Dios es universal, la palabra de Dios no puede estar limitada a una sola persona, la palabra de Dios tiene que ser esparcida por toda la tierra. De ahí viene la tarea o la gran comisión que nos dejó Jesucristo de ir y llevar la palabra por todos los rincones de la tierra. Cuando la gente comenzó entonces a leer la palabra de Dios y comenzó a entender lo que ella tiene para cada uno, todo cambió. Por eso el apóstol Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Y qué entendemos por santificados? Pues básicamente que somos separados. Cuando usted y yo leemos en la Biblia la palabra santificados, quiere decir que somos separados, pero no simplemente separados y ya, y nos dejan huérfanos, no. Es separados, pero para tener comunión con Dios. Amén. Cuando leemos en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, ¿en algún momento se ha detenido a pensar qué significa esto? ¿O en algún momento ha analizado
qué significa el Padre Nuestro, o simplemente lo repetimos como loros, lo repetimos como animales domesticados y ni por ahí nos imaginamos qué significa. La palabra santificados entonces quiere decir ser separados, pero para tener comunión con Dios. Amén. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Y como les decía, vamos a manejar 4 puntos importantes y vamos a intentar desarrollar una pregunta. ¿Ser santos significa no tener pecado? Una pregunta que no debemos responder rápidamente. ¿Ser santos significa ser sin pecado? Cierto que es difícil responderlo cuando comenzamos a meditar, pero la santidad a la cual el Señor nos llama y la cual Pablo está replicando su mensaje es muy diferente a lo que usted y yo de pronto por mucho tiempo o en lo que llevamos en esta tierra consideramos que es santidad. La santidad, como les decía hace un momento, es ser separados pero para con Dios. Muy diferente a ser separado con Dios. Amén. Es ser separado para con Dios. Vamos directamente al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La santidad debe ser algo que nos diferencia de las personas que no son cristianas. La santidad debe ser ese sello en nuestra vida o esa carta de presentación, pero no que soy santo sin pecado, no soy santo que estoy flotando o que soy blanco y tengo una esfera blanca alrededor y automáticamente ya la gente me tiene que adorar. No, ser santo es primeramente entender que fuimos separados para tener comunión con Dios. Amén. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 10, encontramos entonces en el versículo 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías que me conocen. Cuando usted y yo somos separados para Dios, conocemos entonces la voluntad de Dios. Cuando usted y yo somos separados para Dios y entendemos de que Dios, la obra que Él hizo, más que morir en una cruz del Calvario, fue separarnos ¿de qué? De la muerte del pecado, fue separarnos de un juicio inevitable, fue separarnos de una vida sin valor, fue separarnos de una vida vacía de depresión. Como les decía en la introducción, la idea no es que yo venga a hablar por hablar, sino que podamos entender que la palabra de Dios es tan accesible y está a tan nuestro alcance que muchos de nosotros la estamos menospreciando. Muchos de nosotros sufrimos de problemas de autoestima porque dependemos, nuestra felicidad de muchos de nosotros está dependiendo de lo que el otro me pueda ofrecer a mí. Yo entonces, dicen algunos, si alguien me dice que soy hermoso, entonces soy hermoso. Muchos dirán, si alguien me dice que me ama, entonces yo considero que soy importante. Si se da cuenta, cuando Pablo comenzó su carta a Corinto, él decía: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pero cuando entendemos la palabra apóstol, significa ser una persona enviada. Él sabía, él conocía el propósito que Dios le había estipulado. Él no le importaba lo que la gente pudiera pensar de él. Él, años atrás, había perseguido a los que creían en Jesús. Él los hacía echar en la cárcel. Él inclusive hacía voto o estaba presente cuando mataron a Esteban. Él tomó la ropa de Esteban. Él dio su aprobación. Y ahora está siendo un apóstol, un enviado, un mensajero de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él entendió que el propósito que Dios tenía para su vida no dependía, o que la felicidad que él tenía o que debería tener no dependía de lo que otra persona pudiese darle. Amén. Y hoy en día encontramos muchas jóvenes que entonces tienen problemas de autoestima porque entonces creen que nadie los quiere. Encontramos muchos jóvenes que se suicidan porque dicen que no son importantes. Encontramos muchos matrimonios que se terminan porque se hieren con palabras.
Encontramos muchas personas que toda una vida han padecido una carga que han querido quitarse de encima, porque desde pequeños les han dicho que no sirven para nada, desde pequeños les han dicho tú eres una basura o tú no vales nada, y llegan a la edad adulta y aún cargan con eso a sus espaldas. Pablo nos enseña entonces que fuimos separados, pero para tener comunión con Dios. Y cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, entendemos que la palabra de Dios es para nosotros. Que la palabra de Dios no es para el que está a mi lado, que la palabra de Dios no es para mi esposa, que la palabra de Dios no es para mi hijo, sino para mí. Por eso dice el versículo 14 de Juan, nuevamente lo leo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso únicamente es posible cuando el Señor hace una obra donde separa sus ovejas de las que no son. Amén. Porque yo no puedo llamar ovejas mías a las que no son ovejas mías, dice el Señor. Entonces Él nos separó de un mundo de contaminación, de muerte, de pecado, de depresión, de un mundo sin esperanza. Nos llamó para ser ovejas de su prado. Amén. Entonces ser santo, o ese llamado a la santidad, no es como les decía, o como mucha gente nos vende la idea, que es ser beatificados, es andar con una aureola, el volar, tener alas, o el no pecar. Como les decía, ser santo significa más que no tener pecados. Ser santos también conlleva aceptar el llamado y la invitación que nos hace Jesucristo. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 2 de Primera de Corintios, llamados ¿a qué? A ser santos. Pero cuando usted y yo miramos qué es la palabra llamado, no entendemos entonces que es una obligación, es una invitación. Cuando Dios nos llama, nos está invitando. Él no te está obligando. Él no te está diciendo, ven o ya sabes las consecuencias. Aunque es cierto, pero Él te dice, yo te estoy llamando. Yo te estoy invitando. Va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar y tú desaprovechaste la invitación. No es tu culpa si te pierdes. La carta de invitación llegó a tus manos. La carta de invitación llegó hasta tu puerta. Tú la viste, tú la despreciaste, tú asumes las consecuencias. Amén. Cuando a mi casa llega una carta donde me invitan a un matrimonio, yo tengo la decisión de si voy o no voy. Cuando me invitan a un cumpleaños, yo tengo la decisión de aceptar o no dicha invitación. Asimismo es el llamado que nos hace Dios, y asimismo es el llamado que Pablo está recordándole a la iglesia de Corinto. No se fijen tanto en el hombre, no se fijen en qué enseña Pablo, no se fijen qué hizo Pedro. Recuerden el llamado que tiene como iglesia, les dice Pablo. Recuerden la invitación que se les ha hecho. Recuerden que se les ha invitado a vivir una eternidad con Cristo. Amén. Pero mi hermano, ¿usted es consciente de que ha sido separado para con Dios? ¿Sabía usted que la sangre de Cristo nos separa del pecado? ¿Está viviendo conforme a esta verdad? Una pregunta que, como también decía, no podemos responder a la ligera. Debemos analizar y pensar a la luz de la palabra si estoy cumpliendo o no ese propósito de Dios. Amén. Entonces, el ser santos es también aceptar la invitación del Señor a una vida de justicia. Vamos por favor al libro de Jeremías, capítulo 35. Jeremías, capítulo 35, versículo 15. Amén. Cuando lo encuentre, por favor, dan un fuerte amén. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. ¿Para qué? Para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Dios nos está llamando a dejar una vida de perversión, a dejar una vida de pecado, a dejar una vida que en realidad no tiene sentido. El mundo nos ofrece muchos placeres, el mundo nos ofrece muchas cosas buenas según lo que el mundo dice.
El mundo nos ofrece muchas delicias que parecen que no fuesen malas, que no tuviesen ninguna sombra de maldad. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Cuando usted y yo hablamos de paga o entendemos lo que es paga, es el salario recibido por yo hacer algo. Pero dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dádiva, mi hermano, si no lo sabía, es un regalo inmerecido. Un regalo que usted no hizo absolutamente nada para recibirlo. Si usted peca, lo que usted va a recibir es muerte. Pero si usted recibe la invitación del Señor, la invitación que, como dice la Biblia, a través de tantos profetas le ha hecho, a través de tantas predicaciones le ha hecho, a través de tantas cosas le ha hecho, si usted no recibe esa invitación, pues claro está que su paga, lo que usted va a facturar al final de su vida, va a ser muerte. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta. ¿Quién es yo? El mismo Señor Jesucristo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A no ser de que alguien me corrija, pero con lo que los conozco a ustedes, ninguno sordo acá. No hay ningún sordo acá. ¿Cierto que no? Que tengan problemas auditivos, pero que tengan una enfermedad de sordera absoluta. Si no me corrigen, pero no lo hay. Dice la Biblia, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es la invitación que Dios te está haciendo. Es la invitación que el Espíritu Santo te está inquietando en esta mañana para que tú abras la puerta de tu corazón. No es Daniel que te está diciendo abre la puerta. No es el pastor Joel cuando predica que te dice que abre la puerta. No es Joaquín, no es ninguno de nosotros. Es el mismo Señor que te dice, estoy en tu puerta, ábreme. No hagamos como hacemos muchos de nosotros cuando llegan un sábado dichas personas a despertarnos. ¿Cierto que ya saben a qué me refiero? No ignoremos el llamado del Señor. No le digamos, aquí no hay nadie. No le digamos, Señor, la verdad por el momento no me interesa. Porque como dice la Biblia, Él está a la puerta. Pero Él no se va a quedar en el lindero de la puerta por mucho tiempo. Él también se va a ir y te va a dejar. Cuando ya tú quieras salir a recibir a tu Señor, va a ser demasiado tarde. Por eso el Señor nos llama a ser santos. No es no tener pecado. Usted y yo vamos a seguir pecando toda nuestra vida hasta que muramos o Cristo venga por nosotros. Pero la diferencia de quien tiene a Cristo y quien no tiene a Cristo, cuando pecamos sin Cristo, no hallamos esperanza, no hallamos consolación, creemos que todo está perdido, creemos que ya no hay un camino que podamos seguir, creemos que ya todo llegó a su final. Pero cuando estamos con Cristo, entendemos entonces que tenemos a alguien que nos ayuda, que nos levanta, que nos perdona, que si llegamos ante Él con un corazón humillado a pedirle perdón por nuestro error, Él es misericordioso y justo para tomarnos de la mano, levantarnos y perdonarnos. Amén. Dios es el único que nos puede dar una oportunidad más. Pero tú me dirás, ya le he pedido muchas oportunidades, pues pídele otra, porque si estás vivo, todavía tienes chance de pedir otra oportunidad. No es el final de todo. El Señor te da la posibilidad de que cambies, porque Él conoce tu futuro, Él conoce tu vida. Él conoce que lo que realmente deseamos en este mundo es felicidad, estabilidad. Que aunque vengan problemas, podemos ser felices en medio de la tribulación. Amén. Y solamente con Dios en nuestro corazón podemos hallar la paz en medio de la tormenta. Solamente con Cristo en nuestro corazón podemos entender que la enfermedad Dios la tiene bajo su control. Que solamente con Dios en nuestro corazón podemos entender que el dolor y la tristeza que significan la muerte son reemplazados por el gozo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ser santos entonces significa más que no pecar, significa más que ser alguien a quien adorar, es ser iluminados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino
lleno de oscuridad. Es la lámpara que nos permite ver más allá de nuestros ojos, que nos permite ver por dónde vamos, que nos permite ver con qué podemos tropezar y que nos ilumina por toda nuestra vida. Vamos al libro de Lucas, capítulo 15. Aquí el Señor usa una parábola hermosa, pero una palabra muy directa. Lucas capítulo 15, versículo 8. Aquí está el Señor hablando algunas parábolas sobre el reino, lo que significa seguir a Cristo, lo que significa ser cristiano. Dice el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, es decir, una moneda o unas monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando usted y yo entendemos que nuestra salvación es importante, dejamos de pensar en lo material, dejamos de pensar en que lo que tenemos va algún día a acabarse, que la ropa que llevamos puesta algún día se va a dañar, que el carro que tenemos algún día no va a servir, que el trabajo que tenemos algún día se va a acabar. Cuando entendemos entonces que lo que está en este mundo es material y tiene un fin, entonces nos damos cuenta de que es importante y debemos encender la lámpara para poder buscar el fin de lo que realmente anhelamos. Y la palabra de Dios es esa lámpara que usted y yo necesitamos. Amén. Dice el versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. No se reunieron para chismosear ni para preguntarle cómo estuvo la novela en la noche de ayer. No se reunieron para decirle, mira cómo vino el cabello de aquella otra, parece que ni la plancha se pasó. Se reunieron porque era tanta la alegría, era tanto el gozo, la felicidad de saber que su vida era salva, que su alma era salvada, que ella quiso expresarle, ella quiso comunicarle eso a todas para que también hicieran lo mismo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si crees que tu vida está oscura, no tiene sentido, no sabes por dónde vas ni para dónde vas, si no sabes qué quieres en un futuro, ni te imaginas cómo será tu vida de aquí a unos años, busca en la palabra de Dios la lumbrera, la lámpara que iluminará tu camino. ¿Quieres saber cómo será tu futuro? No tienes necesidad de ir a que te lean las manos, a que te lean las cartas, a que alguien te tire humo de tabaco encima, o que alguien frote una bola de cristal, porque todo está en la palabra de Dios, que es la lumbrera que ilumina nuestro camino. Amén. La palabra de Dios es la que nos ilumina para poder ser limpios. Porque si usted y yo no nos damos cuenta de que estamos sucios de pecado, entonces nunca nos vamos a limpiar. La palabra de Dios nos muestra que usted y yo somos pecadores. La palabra de Dios nos muestra que usted y yo nos equivocamos. Si usted se cree santo, mi hermano, o si se cree sin pecado, pues gloria a Dios. En el cielo nos vemos. Pero yo soy pecador y yo necesito la palabra de Dios todos los días. Yo no aplico sobredosis de palabra para aplicármela un día y al otro día no. Yo necesito la palabra de Dios todos los días. Porque dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Yo no puedo proponerme responder los problemas que tendré de aquí a 2 meses, porque yo no sé qué va a pasar aquí a 2 meses. Yo tengo que leer la palabra de Dios todos los días, porque es la luz que me va a iluminar y que me va a ayudar a enfrentar los problemas de cada día. Amén. Entonces la palabra de Dios es la que nos permite poder ser limpiados por el poder de Dios, y es también la que nos permite buscar con diligencia. Amén, porque si usted va a buscar, a los que les gusta mucho ver televisión, fijo que eso es lo que más se pierde, el control remoto, y eso, voltean toda la casa, pero el control remoto tiene que aparecer. Y si usted lo busca con la luz apagada, pues no lo va a encontrar, ¿cierto que no? Usted lo primero que hace es prender la luz, porque si no sería una búsqueda infructuosa, sería una búsqueda sin sentido, sería empezar a buscar palpando, y aunque lo puede encontrar, se puede demorar muchísimo más. Pero cuando somos iluminados por la palabra de Dios, cuando tenemos la luz de la palabra en nuestro corazón, podemos buscar con más diligencia porque sabemos hacia dónde vamos.
porque sabemos qué camino debemos coger. Entonces ya no hacemos oídos a lo que tanta gente nos dice, porque no es lo que dice la gente, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto. No se pongan a discutir instrumentos a los cuales Dios nos utilizó para llevarles el evangelio. Si hoy estoy yo acá montado con un mensaje para ustedes, pero el día de mañana viene otra persona, es palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser calificada en calidad dependiendo quién la lleve. Claro está, tiene que ser conforme a su misma palabra. Pero entonces no vamos a mirar diferente a alguien porque de pronto no lo conozco o porque de pronto tengo un concepto de él muy diferente. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Él decía, yo prefiero la enseñanza de Pablo, su erudición, yo prefiero su forma de hablar, que es muy docto, muy educado, habla bonito. Otros dicen, no, yo prefiero a Apolos, que va más al grano, él es más directo. Pero otros dirán, ninguno de los dos, yo prefiero a Pedro, porque él sí es un varón de Dios, porque ese hombre tiene experiencia, ese hombre es viejo y como es anciano, entonces yo le creo más a él. Pues no, Pablo dice, ¿acaso qué es Pedro? ¿Acaso qué es Pablo? ¿Acaso qué es Apolos? Dice, uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da es Dios. El fin de cuentas, el importante del asunto, el actor principal de la película es Dios. Aquí no importa quién se monta a llevar una palabra. Aquí yo me puedo bajar el día de hoy y voy a seguir pecando como todos nosotros. El que tiene que estar claro en cada uno de ustedes es la palabra de Dios. Amén. Lo que tenemos que tener claro cuando salgamos de por esta puerta es entender que la palabra de Dios es tan viva y eficaz que está en mi corazón. Que no necesito que venga alguien y me la explique, porque yo mismo puedo acudir a ella y escuchar con mi voz, con mis oídos, la voz de Dios. No esperemos que un pastor venga y te ponga las manos y te diga, el Señor te dice, porque no es necesario. El Señor, lo mismo que le va a decir a esa persona, te lo puede decir a ti. Amén. Muchos dicen, no, yo quiero ir a una iglesia grande donde el Señor comience a dar palabra profética individualmente. Pero se supone que la misma palabra que esa persona te va a dar, se la da Dios. Y Dios no usa intermediarios, también te la puede dar a ti. Amén. Pero eso ¿por qué no sucede? Porque hemos olvidado la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Si dedicáramos más tiempo a leer la Biblia, si dedicáramos más tiempo a buscar de Dios, créanme mis hermanos que grandes cosas encontraríamos. Grandes cosas ocultas que no conocemos. Si le dedicamos más tiempo a la palabra de Dios, a entrar en comunión con Dios, entonces en nuestra vida van a ocurrir cosas que usted ahora no las va a entender porque no lo ha intentado. Ahora usted no lo va a encontrar porque usted no lo ha hecho. Usted va a decir, yo he intentado leer los 5 minutos. ¿Cuántos días? ¿Un día, 2 días, una semana? ¿Has intentado continuamente dedicarle tiempo a Dios? Pero también la palabra de Dios es importante y necesaria para no tropezar. Por eso dice la Biblia, el salmista nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque si yo sé, si tengo una luz que me ilumina mi sendero, yo sé qué hueco voy a encontrar enfrente y qué estorbo voy a encontrar. Si tengo la luz apagada no puedo verlo, ¿cierto que no? Si no tengo una luz que me ilumine, pues obvio me voy a ir en el hueco, me voy a tropezar con la piedra, voy a enfrentarme a situaciones muy difíciles a las cuales no voy a poder sobrellevar. Pero cuando somos iluminados por la palabra de Dios, entonces usted y yo podemos pasar por encima de esa situación. Usted y yo podemos entonces pasar de esa molestia, esa enfermedad, porque entendemos que aunque estamos enfermos, todo está bajo la voluntad de Dios. A Dios nada lo coge por sorpresa, mis hermanos. A Dios nada lo coge a última hora. Dios no dice, se me escapó esto, no. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas, aún sobre enfermedades, aún sobre muertes, aún sobre problemas, llámese cual sea el problema, económico, físico, lo que sea. Dios es más grande que su problema. Dios es más grande que su necesidad. Dios es más grande que su tristeza, que su vacío, que su depresión. Dios es más grande que su soledad.
Dios está dispuesto, pero tú tienes que disponer tu corazón a recibir la palabra de Dios, la cual te va a iluminar. Amén. Con la cual no vas a tropezar. Pero también la palabra de Dios nos indica de que no debemos usar su nombre en vano. Y ahí muchos de nosotros sí hemos pecado. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, la historia donde Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Amén. Ya a la altura del versículo 7, ya Moisés ya había escuchado los primeros mandamientos que el Señor había estipulado para la nación de Israel. ¿Y qué dice el versículo 7? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento es el tercero en la lista de los 10 que Dios había pronunciado o iba a pronunciar. ¿Y por qué lo digo? Cuando Pablo dice que debemos ser santos, lo leímos en 1 Corintios, que debemos ser santos todos aquellos que invocan el nombre del Señor, ya sea en aquel lugar, o aquí en Barranquilla, o en Medellín, o en Argentina, o en Chile. Es el mismo mandamiento para todos. Pero cuando hablamos de invocar el nombre del Señor y de no usarlo en vano, la palabra invocar significa usar el nombre de Dios, pero para adorarlo. Su raíz original significa eso. Usar el nombre de Dios, pero para adorarlo. Si tú vas a usar el nombre de Dios, tienes que tener mucho cuidado para qué lo vas a utilizar. Si tú dices, ay, Chuchito lindo, como dicen muchos, cuidado. Porque estás denigrando el poder y el nombre de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento el nombre de Jesucristo es tan poderoso que por eso decía Pedro, cuando recién ascendió Cristo a los cielos y encontró a alguien en el templo enfermo y esa persona le pidió limosna, ¿qué le dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía él? El poder del nombre de Jesucristo. Pero en el nombre de Jesucristo, levántate, ¿qué? Y anda. Ese poder no lo podemos malograr, porque miren las maravillas y milagros que puede hacer. En el nombre de Jesucristo podemos echar fuera demonios. En el nombre de Jesucristo podemos pedirle a Dios que haga sanidades. Pero ¿qué estás haciendo con el nombre de Jesucristo? ¿Lo estás usando como una muletilla para todo? ¿Lo estás usando indiscriminadamente y no estás adorando su santo nombre? Eso hace parte de la santidad a la cual Pablo nos habla en 1 Corintios. Ellos estaban utilizando el nombre de Dios para discutir, para crear envidias, para crear celos, para crear divisiones. Estaban utilizando el nombre de Dios para discutir. Y eso es triste. Eso es triste porque la gente en la calle, la gente que no conoce a Cristo, tiene más respeto por el nombre del Señor que muchos de nosotros. Muchos de nosotros usamos el nombre de Dios a la ligera o lo usamos de una forma incorrecta y no le damos el lugar que Él tiene, que Él se merece. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? Te pregunto a ti. ¿Has tomado el nombre de Dios a la ligera? ¿Has adorado alguna vez el nombre del Señor cuando has pronunciado su nombre? Usted mismo respóndase. Y vamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 23. Capítulo 23, vamos a leer hasta el 25. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos que, cuando lo encuentren, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. No, bien. Juan capítulo 2, verso 23. Juan capítulo 2, versículo 23. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Amén. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre,
viendo las señales que hacía. Miren lo importante. Solamente creyeron en el nombre de Jesús cuando ¿qué? Vieron las señales que hacían. Vieron lo que Dios podía hacer. ¿Estás creyendo en Dios por lo que hace? ¿Estás creyendo en Dios únicamente cuando te saca de una situación en donde ya no encuentras cómo respirar? ¿Te estás acordando de Dios cuando ya intentaste por todos los medios solucionar tu problema? Esta gente, dice el Evangelio de Juan, creyó, y no dice pocos, dice muchos. Muchos creyeron en Jesús porque vieron las señales que hacían. Pero ¿qué dice el versículo 24? Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tú no tienes necesidad de decirle a alguien, mira, ¿por qué no cantas? Mira, ¿por qué no oras? Mira, ¿por qué no vienes a la iglesia? Mira, ¿por qué no has muerto? Hombre, Dios sabe los propósitos y la mente de cada uno. Amén. Si estás buscando a Dios por lo que Él va a hacer, entonces estás buscando a Dios de una manera incorrecta. Eso no es santidad. Eso no es vida en Cristo Jesús. Buscar a Cristo significa más que esperar un milagro, porque Él lo puede hacer. Encontramos en la Biblia la historia de los 10 leprosos. ¿Cuántos se devolvieron? Uno solo. Pero todos fueron limpios. Todos recibieron la sanidad. Todos fueron testigos del poder milagroso de Dios. Y fue un poder milagroso, no fue una simple roncha la que el Señor sanó. Fue una enfermedad la cual tenían que ponerse en cuarentena por muchos días, y que esas personas cuando salieran a la calle tenían que gritar, soy inmundo, soy inmundo. ¿Usted se imagina cómo era de pronto la vida de esas personas? No eran nadie. Ellos tenían que decir, soy nada. Salir a la calle y decir, soy inmundo, soy leproso, para que la gente los viera. Y Dios hizo un milagro, tanto físico como en su corazón, porque Él los sanó de esa enfermedad. Y esa enfermedad subsidiariamente fue sanando también la herida de su corazón. ¿Cierto que sí? Pero solamente uno se devolvió a darle gloria a Dios. Y el Señor lo sabía, y aún así hizo el milagro. El Señor te puede escuchar en tu oración, el Señor puede responder esa oración por sanidad, por un empleo, Él lo puede hacer. Él te puede escuchar y Él lo va a hacer en la medida que Él haga su voluntad. Pero Él no se limita simplemente a hacer una respuesta, una oración. Es más que eso. Estás encontrando el camino a la salvación. Como yo le decía a alguien ayer en el grupo de jóvenes, no te preocupes por un trabajo, preocúpate por buscar a Dios. Dios, así sea de la tierra, Él sacará un trabajo si es su voluntad para ti. No limites a Dios a un empleo. No limites a Dios a una sanidad. Porque si Dios no te da el empleo, entonces deja de ser Dios. Si Dios no te da un empleo, entonces ya Él es malo. Si Dios no te sana, entonces Dios es malo. El mismo apóstol Pablo estaba enfermo. Y 3 veces le dijo, Señor, quítame esta enfermedad, que no la soporto más. Una enfermedad que me tiene aburrido, me tiene desesperado. No encuentro solución humanamente para esta enfermedad. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. No podemos limitar a Dios a simplemente orar por una sanidad, porque si a Dios no le place sanarte, ¿qué? Deja de ser Dios. ¿Deja de ser del Todopoderoso? No. Dios quiere que encontremos el camino hacia Él, el camino hacia la verdadera felicidad, el camino, como enseñaba el pastor hace 8 días, a que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ese es el propósito para el cual usted y yo buscamos a Dios, la vida eterna. Cuando usted y yo partamos de este mundo, ni nuestra ropa, ni nuestro empleo, ni nuestro estudio, ni las especializaciones, ni mejor dicho, nada que tengamos en este mundo, lo vamos a poder llevar allá. Allá lo que va a importar es nuestro corazón y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que realmente va a importar. Y eso es lo que realmente yo quiero en esta mañana.
que nosotros podamos ser santos delante de Dios, que podamos entender que ser santo no es no pecar. Usted y yo vamos a seguir pecando y debemos ser conscientes de eso. Usted y yo nos vamos a seguir equivocando toda la vida, ya sea de palabra, de hecho, y aún sin hacer lo que Dios nos manda hacer, ya estamos pecando. No crea que únicamente pecar es que yo hice algo malo, es también no hacer lo que Dios manda. Si Dios te dice que ve y busca de Dios, si Dios te dice ve y háblale de la palabra del Evangelio a alguien y no lo haces, estás pecando. Si Dios te dice no insultes a tu esposa o ámala, de pronto ni le insultas, de pronto nunca la has golpeado, pero nunca le demuestras que la amas, estás pecando. Porque Dios te la dio, o Dios te lo dio. Amén. No es únicamente lo que yo hago, es también lo que yo dejo de hacer. Si yo dejo de venir a la iglesia a buscar a Dios, ya estoy dejando de lado el primer paso, que es reconocer que necesito de Dios. Y ahí estamos pecando. Dice la Biblia en Hebreos, no os dejéis de congregar como muchos tienen que, por costumbre. No se acostumbren a no buscar a Dios. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo no son 4 paredes, no es una estructura física. La iglesia de Cristo somos usted y yo, cuando creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y cuando reconocemos que por su sangre derramada en una cruz fuimos separados. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Que cuando usted y yo decimos que Jesucristo es nuestro Señor, estamos reconociendo que Él es nuestro amo y Señor. Porque la palabra Señor, como ya también le tenemos muy entendido muchos de nosotros, no es simplemente decirle, ¿cómo estás, Señor Dani? ¿Cómo estás, Señor fulano? Cuando hablamos de la palabra Señor y le decimos a Jesucristo, nuestro Señor, estamos diciendo, tú eres mi amo, tú eres mi todo, tú eres mi dueño, tú eres todo en mi vida. Mejor dicho, yo sin ti no me muevo. Como le decía Moisés a Dios, si tú no vas conmigo, mejor no me saques. Si tú no vas conmigo, Señor, nada soy. Sin Cristo nada podemos hacer, mis hermanos. Sin la ayuda que nos provee Cristo para tomar decisiones, sin la ayuda de Cristo para afrontar situaciones difíciles, va a ser imposible que usted y yo podamos levantar la cabeza, respirar y decir, superé la situación. Sin la ayuda de Dios, usted y yo no podemos perdonar a aquel que nos ha ofendido. Sin la ayuda de Dios, usted y yo no podemos confiar en que Dios es poderoso para sanar una enfermedad que para los médicos es incurable. Porque si el mismo Señor levanta de los muertos, ¿qué es un cáncer? ¿Qué es una enfermedad? Para que Dios no la pueda sanar. Amén. Entonces, ser santos, mis hermanos, es más que tener una aureola, tener alas, un traje blanco, o tener una imagen con unas velas alrededor. Ser santo es una vida en comunión para con Dios. Amén. Y la pregunta final es, ¿tú estás siendo santo? La pregunta que yo te digo en esta mañana, ¿estás siendo santo? ¿Cómo es tu forma de vivir en tu casa? ¿Cómo es tu forma de vivir en tu trabajo? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? La gente a quién está viendo. ¿A una persona grosera? ¿A quién está viendo? ¿A una persona toma trago? ¿A un fumador? Aquí en la iglesia tú puedes aparentar santidad, aquí en la iglesia tú puedes aparentar ser muy buena persona, tener muy buenas costumbres, pero afuera, ¿cómo estás siendo tú afuera? Cuando nadie te ve excepto Dios, dices vulgaridades, cuando tienes un problema, comienzas a maldecir a todo el mundo y a echarle la culpa a todo el mundo por tus problemas. ¿Estás siendo santo, mi hermano? ¿Estás siendo santo, mi hermana? Eso fue el propósito con el cual Pablo escribió a la iglesia en Corinto. No se preocupen, no miren al otro, porque el otro es igual o más pecador que usted. No ponga su mirada en cómo vive la otra persona.
No ponga su mirada en qué se puso, qué no se puso, cómo vino vestida, cómo se maquilló, cómo se puso los zapatos, si vino con un cordón suelto. Preocúpense en ponerle la prioridad a sus vidas, que es buscar a Dios. Es buscar la salvación, es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y ese fue el propósito que Pablo tenía cuando escribió esa carta. Tristemente tuvo que escribir otra carta, porque era una iglesia bastante terca. Tuvo que escribir 2 cartas a esta iglesia para poderles enseñar, para poderles instruir. Y algo que me llamaba la atención era que las personas que le llevaron el mensaje, la información a Pablo, tenían que ser personas dignas de imitar. Porque recuerden que en esa época no había ni internet, no había ni WhatsApp, no había mail. Entonces, ¿cómo supo Pablo, estando en Éfeso, lo que ocurría al otro lado? Alguien tuvo que llevarse la información, ¿cierto que sí? ¿Y cómo sabía Pablo que la información que le estaban diciendo era real? ¿Cómo no podía decir Pablo, será de pronto mentira? Yo no creo. La iglesia en Corinto, en divisiones. Si Pablo creyó lo que esas personas fueron a comentarle, fue porque el testimonio de esas personas era digno de imitar, porque la santidad, porque el testimonio de estas vidas era ejemplar. Por eso Pablo les creyó. Siendo otro les hubiese dicho, devuélvanse, yo no les creo, no pierdan el tiempo porque no voy a ir. Pero Pablo consideró el testimonio de ellos, escuchó las razones y envió un mensaje. ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Estamos siendo dignos de imitar? Joven, adulto, anciano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás siendo santo? ¿O estás simplemente siendo un ente que camina sobre el espacio, ocupando un espacio? ¿Simplemente has vivido por vivir? Toda tu vida ha sido una vida sin sentido, una vida donde no le has encontrado motivos. Han pasado los años, llegan los 31 de diciembre y dices, bueno, termina otro año, comienza otro, mi vida sigue igual, no hay cambios en mi vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Tu felicidad está dependiendo de lo que otra persona pueda hacer? ¿Tu felicidad está dependiendo de lo que tu esposo te diga? ¿Tu vida espiritual está dependiendo de lo que te enseñen en la iglesia? Si es así, eres un desnutrido espiritual. Imagínese a la gente del África. Usted y yo conocemos las imágenes que nos llegan de la gente allá en muchos países de ese continente que están en los meros huesos. Pues bueno, así estamos nosotros cuando dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios. Estamos en los meros huesos, estamos desnutridos, estamos llevados. Y el Señor quiere alimentarnos con su palabra, porque Jesucristo es el pan de vida eterna. Jesucristo es el agua que sacia nuestra sed. Jesucristo es el único que te puede dar sentido a mi vida para poder continuar. Jesucristo es el único que me entiende, que me conoce, porque solo Dios te conoce desde antes que tú nacieras. Ya Él sabía quién ibas a ser tú. Ya Él sabía cómo ibas a ser tú. Él te conoce y Él te entiende. No, es que nadie me entiende. No, nadie conoce mi situación, nadie ha pasado por lo que yo he pasado. Pues Dios sí lo entiende, yo no lo puedo entender. Y de pronto ni lo entenderé. Pero Dios sí, porque Él fue el que te creó. Y si tú no crees eso, entonces tienes un gran problema y te vas a ir a la tumba con tu problema. Cuando tuviste la solución a tu lado, cuando tuviste la solución ahí tocándote la puerta, como leíamos en Apocalipsis 3:20, está a la puerta llamando. Pero en cualquier momento va a dejar de estar en la puerta y se va a ir. Y ahí sí entonces vas a querer abrir la puerta y no vas a encontrar a nadie. Y vas a empezar a llorar, y vas a empezar a lamentarte, y vas a empezar a pedir otra oportunidad cuando ya Dios no te la va a dar. Aprovecha ahora el tiempo que Dios te da para recibir una oportunidad más. De pronto será la número 500, de pronto será la número 1000. Yo no lo sé, pero más de una sí es. Más de una sí es. El Señor nos llama a ser santos, pero para vivir en comunión con Él.
no para creernos que estamos sin pecado, no para creernos que somos mejor que mi hermano, mejor que mi vecino. Es para vivir en comunión con Dios a través del Espíritu Santo que nos ha dejado para guiarnos. Usted y yo no estamos solos. Cristo ascendió, pero nos ha dejado su Santo Espíritu, el cual nos va a enseñar, el cual nos va a mostrar, el cual nos va a ayudar a tomar las decisiones. Si tú no sabes qué decisión tomar en este momento, el salmista David decía: encomienda a Jehová tu camino y Él lo prosperará. Confía en Él y Él hará. Encomendemos a Dios nuestro camino, pero entonces nos preocupamos porque no tengo trabajo, nos preocupamos por una enfermedad y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas como creemos que es la manera correcta. Cuando ya nos vemos sin salida, ¿verdad, Señor, que tú eres real? ¿Verdad que por ahí mi abuelo, mi abuela me predicó que tú eras Dios de los cielos? Ayúdame ahora que te necesito, porque la verdad lo intenté y no hallé salida. El Señor te está llamando, mi hermano. El Señor te está invitando a que seamos santos, a que vivamos una vida en comunión con Él. Él con su sangre nos ha apartado del pecado. Él con su sangre nos ha tomado, nos ha separado del mundo lleno de tinieblas. No desprecies esto tan grande que ha hecho Dios por ti. Tú no lo hiciste. Tú no hiciste nada para merecer la sangre de Cristo. Tú no hiciste nada para que Dios tuviera misericordia de tu pésimo estado. Dios, en su infinita misericordia, no importa cuál haya sido tu pecado, Él te toma y te separa con su sangre preciosa para que tengas comunión con Él. No importa si has pecado muchas veces, si has cometido muchísimos errores. Yo los cometo todos los días y los cometeré hasta que Cristo venga o me vaya de este mundo. Igualmente usted. Pero tengo la ayuda de la palabra de Dios, donde entiendo que no estoy solo, de que hay una vida eterna, de que hay una vida después de esta vida. Como ayer yo le decía a alguien, cuando alguien muere, no es el fin de las cosas, es el comienzo de una eternidad, que depende de nosotros, si es una eternidad para muerte o una eternidad para vida. Y yo prefiero la eternidad para vida. Y es la misma invitación que Dios le hace a cada uno de ustedes. Acepten la invitación que Dios les da, que Dios les trae, que está tocando la puerta de su corazón, en sus manos tiene una invitación que dice: acepta a Jesucristo, ven a las bodas del Cordero. Nadie te va a obligar a aceptarla o no aceptarla. Tú eres voluntario en hacerlo. Tú tienes la opción de escogerla o no escogerla. Pero eso sí, cuando venga el resultado, no vengas a decir: Dios fue injusto conmigo, porque la verdad, yo quería vivir mi vida, quería cuando ya tuviera 50 años, ahí sí buscar a Cristo. Yo estoy muy joven para buscar a Dios, o yo ya soy muy viejo, la verdad ya, ¿para qué? Pero el Señor dice que lo recibas en su corazón. No es tarde. No importa la edad que tú tengas ahora, si tienes 10 años, 15 años, 80 años, es hoy el día, es hoy el momento, es hoy el segundo que Dios te da para aceptar a Jesús. Es hoy la oportunidad que tú de pronto necesitabas para ahora sí encontrarle sentido a tu vida. Es hoy, no mañana, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Es hoy porque no sabemos si mañana Cristo venga, o cuando salgamos de esta puerta Cristo venga. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando seamos arrebatados al trono de Dios, no va a ser como mucha gente se lo cree, que la gente va a empezar a subir y que el otro se va a agarrar y me tienes que llevar contigo. Dice la Biblia que será como un abrir y cerrar de ojos. Ya, se fueron los que se fueron, se quedaron los que se quedaron. Nadie podría hacer nada. Y yo me quiero ir con los que se van con Cristo. Amén. Allá usted, si no se quiere ir, es su problema, es su vida. Yo le invito a que reciba a Cristo, pero nadie te va a obligar. Si de pronto lo has ignorado, si de pronto lo has rechazado y Dios ha tenido misericordia contigo, es porque te ama.
Es porque aún está vigente esa invitación que hace tantos años te trajo en una predicación, te trajo a través de un problema. Es hoy un joven. Muchos de nosotros hemos tomado esto a la ligera. Creemos que es algo sin valor, algo de segunda mesa, algo sin importancia. La salvación de tu alma tiene en sí una eternidad a cuestas. Y no es culpa de Cristo que tu alma se condene. No es culpa de Cristo que tú te vayas a una eternidad de sufrimiento. Porque Él te está llamando, nos está llamando a ser santos, conforme a su voluntad, no conforme a la santidad que el mundo dice que es santidad. Amén. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos ha hablado a nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas, ha tocado las fibras de nuestro ser, porque tu Espíritu Santo, Señor, ha llenado nuestro corazón con tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a entenderla. No queremos ser simplemente oidores, Señor. No queremos ser simplemente vasos que reciben y reciben, Señor. Queremos dar, queremos obedecer tu palabra, Señor. Padre, oro para que esa congregación, para que esta iglesia, para que cada vida, Señor, haya entendido tu palabra, Señor. Padre, más que ver quién está hablando con un micrófono, más que ver quién lleva una palabra, Señor, quiero y oro, Señor, para que la iglesia entienda tu palabra, Señor, para que tu iglesia valore tu palabra, Padre Celestial, para que tu iglesia reconozca y entienda el llamado, el propósito que tú nos has hecho de ser santos, Señor. Padre Celestial, oro para que tu Espíritu Santo, Señor, sea revelándose en cada corazón. Para que tu Espíritu Santo, Señor, sea trabajando, sea haciendo una obra en cada vida, en cada mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que todos que salgamos por aquella puerta, Señor, tengamos la capacidad de entender que fuimos llamados por ti, Señor. Que tengamos la conciencia plena, Señor, de que tú has muerto por cada uno de nosotros, Señor. De que ya ese problema que yo creía invencible, que ya esa dificultad que yo creía impasable, Señor, en ti puedo hallar un refugio, en ti puedo hallar una salida, Señor. El problema va a estar ahí, la dificultad no se va a desaparecer, pero tengo la plena confianza y la esperanza de que tú estás conmigo para fortalecerme, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque solamente a través de la sangre de Cristo puedo ser separado del pecado para tener comunión contigo, Señor. Y yo oro, Padre Celestial, para que todas aquellas personas que deseen tener comunión con el Señor abran su corazón y permitan que la palabra de Dios entre a sus vidas y reine en sus corazones. Oro, Señor, para que la palabra, para que la semilla del Evangelio llegue a buena tierra, Señor, y esta germine y dé fruto al 100%. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas que desean comenzar una nueva vida, Señor, entregando su ser a ti, Padre Celestial. Tú, mi hermano, tú, mi amigo, tú, mi amiga, si deseas conocer a Cristo, si tú deseas aceptar a tu Señor Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que pases adelante. No mires quién te está mirando.